¿Qué? ¿Qué? ¿De la derecha qué es? La malla. La malla que se ganó en el festival. No, La no. de- Yo 2 veces hice acercamiento a autores, por si acaso. Oh, lindis. Ah, pero entonces tú ya acercaste esto. Bueno, y aquí continuamos con Ciro, segunda parte de la entrevista. Pues ya pasamos toda la parte del colegio y la universidad. Quedamos en que usted abandona la Universidad Nacional. Entonces, pues, apenas muere su papá, usted abandona los estudios universitarios, vuelve a Ocaña y luego empieza a trabajar para la compañía francesa que construyó el ferrocarril del Atlántico. Sin embargo, usted termina, pues, renunciando al trabajo y termina yéndose a Venezuela. ¿Por qué se termina usted yendo a Venezuela? ¿Qué facilidades? O qué, más bien, ¿qué lo impulsó a irse a Venezuela? ¿Por qué no otro destino? Bueno, mira, el trabajo en el Magdalena Medio, cuando eran unas selvas prodigiosas, era muy duro. Es decir, eran galpones donde uno de noche oía las peleas de culebras encima del techo, como un gato con una culebra, culebra con un ave, yo qué sé. Era maravilloso, pero duro. Recibí, por cierto, recibí una picada de un tábano que se me infectó y tuve que ir a Bucaramanga que la trataran. Era duro. Cuando conseguí lo que yo consideraba era el dinero, consideré que era el dinero suficiente para irme por lo menos hasta Caracas, me fui. Entonces abandoné y llegué a Caracas en el año 59, en diciembre del 59. Es decir, que la caída del régimen de Batista y la toma del poder por Fidel Castro me agarró a mí en Venezuela. La famosa, creo que fue el 1 de enero del 60, o la última noche, fue a caballo entre la noche de Año Nuevo y me acuerdo mucho. Habría que volver a mirar las cosas. Yo tenía una referencia de una familiar de la parte de Durán que vivía en Caracas, casada con un venezolano, y ahí me recibieron los primeros meses. Entonces estuve ahí varios meses, como 6 meses. La llegada mía a Caracas me impresionó mucho. Digamos que comparada con Bogotá, Bogotá sería un pueblo grande y Caracas una ciudad pequeña, pero una ciudad cosmopolita, donde la mitad de la población era extranjera, básicamente españoles, portugueses y italianos. Si Caracas tenía 3 millones de habitantes, en ese momento 1,5 millones eran extranjeros. Entonces había una actividad tremenda, ahí habían, por ejemplo, dramaturgos españoles dando clases de teatro, cineastas españoles como Lorenzo Batallán dando cursos de cine. Bueno, aquello era un hervidero por la Venezuela saudita, había mucho dinero y mucho inmigrante, y el choque de culturas fue algo que me impactó mucho y en la cual me fui sumergiendo con mucho placer, porque me estaba descubriendo muchos mundos nuevos a través de grupos culturales que formamos, siempre con la sombra del cine como principal pretexto, pero también intercambiar conocimientos, aficiones. Invadíamos el campo de la música, de la literatura, por supuesto del cine, del teatro. Era realmente extraordinario en ese momento en la historia de Venezuela. Pero en sí, ¿por qué fue Venezuela? O sea, la facilidad de llegar a sus familiares, pero pues no hubo algún otro motivo que lo atrajera. Mira, Venezuela en ese momento tenía me acuerdo que Time Life, la revista Life de la época, que era así lo máximo, dedicó un número especial a Venezuela. Y el despliegue de obras, de obras de infraestructura, ya estaba como California, distribuidores de tránsito enormes como los que se ven ahora en Bogotá, pero en ese año ya estaban allá, túneles enormes, es decir, estaba como California. Y Bogotá no, aquí las carteras de tierra estaban muy... Pero entonces el imán del dinero de Venezuela, y podía hacer una escala yendo hacia Europa, me hizo ir a conseguir dinero, a buscar dinero para seguir hacia Francia. Ese fue el motivo fundamental. Me ayudó la familiar Durán, estuve con ella como 6 meses ahí, y entonces tenía las facilidades para pensar que ahí iba a conseguir el dinero
para poder ir a estudiar cine en Francia. Bueno, Ciro, entonces, usted llega unos meses después de la caída pues, de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y se está retomando el control del país. Llega Gardiazabal como presidente de la Junta Militar, pues más tarde sería un pacto, el pacto de punto fijo, que le permitiría llegar al poder a Rómulo Betancourt. ¿Cómo es la Venezuela políticamente hablando a la que usted llega? Sí, era una de gran apertura porque venían de tumbar una dictadura de extrema derecha. Venezuela ha sido un país muy liberal, muy revoltoso en cuanto a las ideas. Como te decía, llegué la noche de Año Viejo y Año Nuevo del 59 para pasar al 60. Bien, había una enorme apertura y por una grande influencia de la Revolución Cubana. El día 1 de enero del 60, cuando llegó Fidel Castro a La Habana, se tomó el poder. Y la influencia era enorme, la apertura democrática era muy grande, se hablaba del socialismo, todo el mundo, de una Venezuela amplia, socialista, demócrata. Había, pues, como te digo, gran libertad de expresión, libertad para crear, libertad para lo que fuera obras de teatro. Era una atmósfera muy agradable, muy agradable, muy de apertura democrática. Usted entonces en Venezuela empieza a estudiar en la Casa Sindical El Paraíso con el cineasta Román Chalbaud. Pues es un dramaturgo y cineasta venezolano con el que usted estudió pues todos sus estudios de teatro. Pero él no es el único con el que usted se va a formar. Usted podría pues contarnos con quiénes más se formó, cómo fue esa experiencia con Chalbaud, cómo fue esa formación en el teatro. Sí, bueno, como siempre, yo no me fui, la cosa no fue tan fácil como esperar y ganar dinero e inmediatamente irme a Francia. Entonces me metí en el mundo cultural y empecé a buscar en qué podía yo meterme a estudiar ligado con mi afición, con mi intención de ser un director de cine. Entonces me enteré de la Casa Sindical del Paraíso, donde se dictaban cursos de teatro, y estaba el profesor Román Chalbaud, que es bastante conocido como director de teatro y de cine en Venezuela. Inmediatamente me inscribí allá y empecé a estudiar teatro con Román Chalbaud, en el cual empecé con la actuación, porque si iba a dirigir actores, a mí me interesaba también actuar. Entonces empecé el curso con Román Chalbaud, que fue muy importante. Ahí no solamente se estudiaba dirección de actores y cómo actuar, se estudiaba también la voz, cómo debe manejarse la voz en el teatro, la historia del teatro. Es decir, era un curso muy interesante, que era afín a lo que yo quería hacer, cine, pero que era importantísimo hacerlo. Entonces, ahí académicamente me formé con él, mientras que las amistades que iba cultivando eran amistades muy formadas alrededor del cine, pero que eran mucho más amplias que el cine, en donde la literatura, la música, el teatro formaba una parte enorme. Y curiosamente fue unos grupos de amistades donde había, por supuesto, venezolanos, españoles, americanos, mexicanos, colombianos. Y había uno de ellos, Paco Torres, hijo de un exilado de la República Española en Venezuela, que tenía un buen tiempo viviendo como exilado. Y Paco era de una cultura impresionante. Él no pretendía ser director de cine ni de teatro, pero era realmente una enciclopedia. Entonces teníamos la costumbre de reunirnos en un bar llamado Sangre Azul, donde iban los intelectuales de Caracas a hacer tertulias y discutir. Y ahí hablábamos todos los temas. Pero una de las cosas que más me influyó fue la música. Había un americano ahí, fanático del jazz y de los blues. Nos invitábamos a su casa y nos oíamos blues, los grandes blues del sur, el mejor jazz, por un lado. Por otra parte, la música clásica con Paco Torres nos introdujo en el mundo de los grandes clásicos de la música,
Entonces oíamos mucha música. Las reuniones eran reuniones de intelectuales para oír música, la gran música. Eso era Bach, Brahms, Beethoven, toda la gran música. Y así como hacíamos con la música de jazz norteamericana. Ahí aprendí a conocer muy bien lo que era Tchaikovsky, lo que eran todos esos grandes músicos y verdaderamente a conocer una obra cuando empezaban a tocarlas de qué era, de qué estábamos hablando. Entonces, esa posibilidad de que en Venezuela hubiera esa explosión tan enorme cultural, impulsada por esa riqueza impresionante, era una especie de, como dicen los gringos, de melting pot, de una olla de mezclas de todas las culturas. Y para mí fue, con mi cultura provinciana, incluida la bogotana, fue verdaderamente una universalización. Por supuesto, nos unía también el aspecto filosófico del existencialismo, la crisis existencial en que estábamos viviendo. Éramos muy inconformes, muy poco respetuosos con las normas. Éramos de los años 60, mejor dicho. Por cierto que también allá tuvo mucha influencia en mí también el teatro del absurdo, famoso, que también ya en Bogotá había empezado a conocer y a ver la obra de teatro de Beckett, Ionesco, Gelderot, todas esas grandes obras, llamada teatro del absurdo, pero en el fondo producto de la crisis existencial, de la renuncia a Dios como causa de todas las cosas, en consecuencia ir a la búsqueda de cuáles eran las causas de todas las cosas, y en consecuencia pues, caíamos en el camino de la ciencia que está investigando cuál es la causa final o cuál es la causa última o primera, o al revés, de nuestra existencia. Pero vivíamos en crisis permanente, en crisis permanente. Bueno, y decías tú que gente del 60, y en efecto pues la época del 60, pues la década del 60 es muy movida, tanto mundialmente como latinoamericanamente. Pues tenemos la Revolución Cubana, movimientos de liberación de pues, afrodescendientes, de mujeres, el movimiento del 68, pues que tuvo que haber tenido mucho que ver contigo y tu cercanía a esa cultura francesa, la guerra de Vietnam, entre otras cosas, una década muy movida. ¿Qué causaron todas esas cosas que estaban pasando pues en su forma de pensar, en su forma pues sí, en su pensamiento en general, teniendo en cuenta pues la gran influencia como extranjera que había en Caracas, toda esa confluencia de gente de todas partes? Sí, bueno, mira, la Revolución Cubana primero nos marcó con el impacto, pero después con los hechos, el ambiente que lo rodea a uno se volvió el centro de la vida en ese momento. Inclusive, eso atenuó la crisis existencial para dedicarse a una causa que creíamos justa para solucionar los problemas de América Latina, de la desigualdad. Entonces, caímos ya ahí hay un gran cambio, ya no es la crisis existencial, ya es dedicarse a colaborar con una revolución, sea en Cuba, sea en Venezuela, para arreglar los problemas del continente. Hay un giro a la izquierda radical. Todo empieza a orientarse hacia allá. Por otra parte, en lo que respecta al cine, yo conozco en esos grupos de intelectuales a una economista llamada Marina Gil, que terminó siendo mi primer matrimonio. Ella era muy de izquierda también, trabajaba con la Contraloría de la República, y entonces nos unían esas identidades de izquierda. Por otra parte, ya estudiando con Charbot empecé a hacer mis primeros pinitos, mis primeras cositas en el cine. Me acuerdo que compré una cámara Bolex, famosa suiza, económica pero muy buena, con la cual empecé a trabajar con actores, haciéndoles entrevistas y
haciendo filmaciones, poco a poco empecé ya a practicar el cine, esta vez con una cámara, a conocer mejor lo que es la óptica, mientras estudiaba también con Román Chalbaud. Y eso dio piso a que empezara a escribir un guión, que después se llamó La Paga, y muy influenciado en ese momento por el cine soviético. Yo iba mucho además a la biblioteca central de Caracas, donde había todos los libros imaginables del mundo, pero yo me fui a leer los libros de cine. Entonces, para primero los libros del cine elemental con Kuleshov, que era el de la teoría del cine, cómo se construye ladrillo a ladrillo, cómo se construye un edificio. También de Pudovkin por su gran experiencia y sus grandes libros sobre la actuación y sobre la actuación. Y luego Eisenstein, que era absolutamente contrario a Kuleshov, que era la dialéctica del cine, que no era ladrillo por ladrillo, sino por choque de conceptos que producían una nueva idea. Un choque de conceptos dialéctico produce una tercera dimensión, que es una nueva idea. Con toda esa influencia empecé a escribir un guión. Y claro, ya no era que fuera el guión sobre la crisis existencial o que fuera un guión influenciado por Bergman, que todo su cine está inundado de ese problema de la nada, del ser y la nada, sino tenía que ser algo de la realidad social, de la pobreza de nuestros países y cómo tratar de cambiar eso. Entonces escribí un guión sobre los campesinos explotados de Colombia, por supuesto, porque yo tenía la Colombia en la mente, pero lo mismo había campesinos explotados en los Andes de Venezuela. La paga, es decir, el salario, como le llaman en los Santanderes y le llamaban en Venezuela, al salario le llamaban la paga de los campesinos, era sobre lo mal pagados, sobre la explotación impresionante, inclusive ya no se cree, muy diferente a la de hoy, era mucho más extrema. Era el peón realmente sin ninguna protección, nada de seguridad social como ahora, sino trabaje 12 horas, viva en un rancho y trabaje la tierra para un terrateniente. Entonces la vida de un peón que llega a pensar en su imaginación en hacer una rebelión armada, él mismo, ¿entiendes? Ve la vía armada para tomar el poder. Tremenda influencia de las doctrinas de la Revolución Cubana, sin ninguna duda, sobre la toma del poder por cualquiera de las vías o la combinación de vías para la toma del poder. Eso, en ese momento, por eso empecé a hacer ese guión. En la parte anterior de la entrevista usted pues nos fue hablando de la ruptura que tuvo con la parte conservadora de su familia y pues de su región, de todo su entorno. Pero pues sin embargo en Caracas, en Venezuela, usted ya se mete muchísimo más a la izquierda y hasta en ideas comunistas por influencia de sindicatos como el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Cinematográfica. Bueno, nos gustaría saber pues cómo fue esa experiencia con ideas tan de izquierda y tan cercanas al comunismo, cómo vivió el gobierno de León, y tenemos entendido que tuvo una experiencia un poco desagradable, entonces pues cuéntenos más o menos cómo fue eso, cómo vivió esa época. Sí, como te decía, empecé a trabajar en un guión de izquierda muy influenciado por la Revolución Cubana, indiscutiblemente. No estaba bien armada la sindicalización de los trabajadores del cine, pues no era una gran industria en Venezuela, pero había trabajadores de la industria del cine. Entonces había un sindicato llamado Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, SUTIC, donde conocí a uno de sus fundadores, Francisco Luna, de izquierda, me volví muy amigo con él. Me metí al sindicato a luchar por los derechos de los cineastas sin abandonar mis actividades de escribir guiones y eso. Y ahí estaba muy marcado el sindicato por el Partido Comunista, porque era un sindicato que pertenecía a la Unión Sindical Comunista, ¿sí? Entonces ahí conocí a dirigentes del partido que venían a dar cursos y yo terminé enrolándome en el Partido Comunista de Venezuela, ya que yo llegué a ser incluso un dirigente
del sindicato de la industria cinematográfica. Ok, y el gobierno de Leoni ya, pues tenemos aquí que pasó un tiempo en prisión como consecuencia pues de todo ese activismo y esas cosas. ¿Cómo vivió esta experiencia? ¿Qué le aportó a su producción? Sí, lo que pasa es que antes de eso tuve la primera película del guión que te estaba escribiendo, Okay. La Paga. Entonces mi mujer, que era economista de la Contraloría, tenía un grupo de economistas todos de izquierda, a los que le mostró el guión para que conseguir un dinero, no mucho, para poder llevar esa película, ese guión de La Paga al cine. Y por otra parte empecé a conocer a los dueños de los laboratorios Tuna Film en Caracas, para ver buscar la manera de cómo se podría revelar las escenas y tal. Total que terminaron juntando un dinero, le mostré el guión a Roland Chalbaud, le gustó, me dio unas recomendaciones y vine a terminar haciendo mi primera experiencia de cine en la vida, que era un mediometraje, debía ser una película máximo de 1 hora. Fue una gran experiencia, pues ahí ya tuve que trabajar con actores, con los mejores actores de Venezuela, no me cobraban nada. El director de fotografía venezolano que había estudiado en Chile prácticamente trabajó por nada. Y así filmamos la película durante un mes y la editamos en un laboratorio, no de Tuna Film, sino de un señor catalá, que fue el que terminó prestándonos el laboratorio, y se pagó con el poco dinero que se consiguió. Finalmente, para contarte la historia de La Paga se termina, se edita, la proponemos al Festival de Venecia. Era una película que llevaba 70 minutos, un poquito forzado, no era una película para durar 70. Y en Venecia da el sí. Entonces, el gobierno de Venezuela supo la noticia y se opuso. El gobierno está en una película fuertemente de izquierda, que esa no era la imagen de Venezuela para llevar a un Festival de Venecia. Así que la película nunca fue al Festival de Venecia. Fue una película aceptada en Venecia para ir, pero no fue posible llevarla porque el gobierno de Venezuela se opuso. Pero armó una enorme polémica en la prensa, enorme. Y el día que hicimos la primera exhibición de la película, para un público selecto, ¿no?, la cantidad de gente que vino fue impresionante, no cupo la gente en la sala de cine. La vieron y no tuve mucho contacto con los espectadores, cómo pareció, pero no, digamos, no fue así un super éxito, se lo recibieron un poco fríamente, pero sí marcó una época ahí en Venezuela. Y después salió en las salas de cine ayudado por Francisco Luna del Sindicato de la Industria, porque él era programador de Salvador Cárcel, que era el distribuidor de las películas mexicanas. Y logramos colocar la película para que diera la 1 hora y media, acompañada de un cortometraje también de izquierda llamado Los Zamuros. Zamuros en Venezuela son los chulos, y los niños que sacan basura, buscan alimento entre las basuras del basurero municipal. Era tremendamente izquierdosa la cosa. La pasaron una semana o dos y no fue un éxito económico ni mucho menos, porque era una película pues no era entretenimiento, era una película ideológica. Ese fue mi primer paso en el cine. Y entonces, en el sindicato, pues, con la influencia de izquierda, y que Marina, la mujer venezolana, también era de izquierda, acogimos a un primo de ella en el apartamento, llamado Salomón Gil. Me acuerdo que de pronto una noche nos llega la policía política. Alguien nos delató. Estaba Marina, Salomón Gil, yo, que era el que representaba la casa, aunque quien lo pagaba era Marina. Total que venían buscando a Salomón Gil
o no dijeron exactamente, pero estaban buscando a alguien que se había vuelto un rebelde armado, es decir, ya estaba haciendo la subversión armada contra el Estado venezolano. Lo extraño fue que Salomón Gil no dijo que él era Salomón Gil, y yo era el que tenía que llevar el peso del problema, porque no fui capaz de decir que él era Salomón Gil. Yo esperaba que él dijera, yo soy Salomón Gil. Nada. Total que terminaron llevándome a mí para la cárcel como preso político por sospecha, ¿no? de que yo era un hombre de izquierda. En fin, no entiendo cómo no supieron reconocer bien de quién era el que buscaban, pero en fin, al tal que me inculparon a mí de ser un insurrecto armado, sin pruebas. Total que con esas detenciones preventivas de la época me mandaron a la cárcel. Ahí está toda la cúpula del Partido Comunista de Venezuela, grandes intelectuales como los Ponce y otros, grandes economistas. Ahí estuve un año, hasta que tanto a mí como a otro grupo de gentes no los pudieron tener más, primero porque no había pruebas, pero eso no era lo más importante. En ese momento importante eran las fluctuaciones de amnistía, que era un acercamiento con el comunismo que no, y entre esas amnistías nos soltaron a un grupo muy grande. Pero me tocó estar un año, me sirvió entre otras cosas para ejercer de director aficionado de teatro como era mi papá. Había muy buenos actores allí de izquierda. Entonces empecé a montar obras de Bertolt Brecht, me dediqué muchísimo a eso, a montar obras de teatro que las presentábamos con muy pocos recursos, pero lo presentábamos ante el grupo ante unas 100 personas o más que estaban ahí en los pabellones, pues nosotros no estábamos mezclados con delincuencia común. Teníamos un pabellón aparte de delincuentes políticos. Entonces sí, me tocó pasar ese año, que fue muy doloroso porque tiene uno apenas 20 y pico de años, y que les digan a un abogado que lo van a inculpar hasta por 30 años por traición y por subversión armada, pues era duro. Por supuesto teníamos abogados defensores que el Partido Comunista puso, y finalmente eso terminó después de un año angustioso, tormentoso, muy doloroso, que nos soltaron. Pero ya las cosas habían cambiado, ya eso significó un cambio muy fuerte porque ya que era uno fichado pues para los papeles, siendo un extranjero, las cosas se complicaron, en fin, hubo un cambio fuerte, pero también hubo una parte muy buena que fue la posibilidad de, a través del sindicato, de trabajar en películas extranjeras que se hacían en Venezuela, que no había una regulación. Entonces el sindicato empezó a exigir que no podían venir como Pedro por su casa a hacer cine en Venezuela, que había que contratar personal venezolano, que había nuestros derechos, y eso se triunfó, y empezaron a contratar personal venezolano, y en la primera película que yo trabajé, es en una película francesa que se vino a hacer en Venezuela, no sé si era Estofado a la Caribe o Misión en Caracas, no me acuerdo ahorita, ya miraremos después. Yo fui ahí asistente de producción, no de dirección, que es lo que yo hubiera querido, sino de producción, pero era un trabajo en el cine. Era una película bastante grande de recursos. El director de producción se llamaba Jean Lefebvre, que terminó siendo un gran amigo mío después, en el futuro. Así que mi primera experiencia con un cine profesional, vamos a decir industrial, fue esa película francesa. Después van a seguir muchas otras películas, y entre unas de ellas llegué a conocer muy bien a Mario Mitrotti y empezó una gran amistad, pero les puedo ir contando cómo fue el proceso de las otras películas. Hace un rato usted me mencionaba pues a Eisenstein, a Pudovkin, a Kuleshov, como pues los autores que usted leía para ese aprendizaje autodidacta del cine. Quería preguntarle pues
además de otros que nos dijo antes en conversaciones como Bergman, Kurosawa, el japonés, si tuvo usted alguna, pues, alguna conexión o alguna influencia de otros cines como pues, que estaban muy en auge como el mexicano o el americano. ¿Cómo fue esa relación ahí? Bueno, mira, afortunadamente en Caracas, debido precisamente a las posibilidades del petróleo, había una cinemateca muy buena, con mucho dinero para traer cine de todo el mundo. La dirigía un húngaro. Estas cosas de las influencias me llaman mucho la atención, porque cuando yo quiero hacer mi primer corto con la Bolex, estaba pensando en términos de la influencia del cine de Bergman, es decir, el cine fundamentalmente sobre los problemas existenciales, nada del cine del realismo socialista, el efecto de la Revolución Cubana. En ese momento yo estaba entre hacer un cine o influenciado por Bergman, repito, sobre la existencia, las crisis existenciales, o hacer un cine como el que se estaba haciendo en Cuba, dedicado a los problemas de desigualdad del continente. Pues terminé siendo arrastrado por la influencia de la Revolución Cubana a hacer cine como este que te acabo de decir, de La Paga, que era un cine abiertamente comunista y que incluso invitaba a la subversión. Okay. Entonces hubo un cambio ahí, a pesar de que en la Cinemateca empezamos también a recibir influencia del cine japonés, pero básicamente era como entre Bergman y el cine realista. Esa era más o menos la duda mía en ese momento. Entonces me dediqué al cine del realismo socialista y no a las crisis existenciales, que se amainó bastante, se amenguó mucho con esa asimilación de las enseñanzas y las doctrinas de la Revolución Cubana. Ok. Y pues bueno, ya entonces pasemos a la parte más laboral. Entonces usted, además de tomar los cursos de Chalbaud, usted también empieza a trabajar como asistente de producción en muchos proyectos, en películas que pues eran coproducciones entre Francia, España, México y pues obviamente Venezuela. Usted durante esa época trabajó con Clouseau, Eso después, la película. Sí. Después de la asistencia de dirección. Ok. Si quieres te cuento cómo fue la cosa en orden. Sí, hagamos eso, sí. Pues mira, con la cosa del sindicato y de que tenía que tomar mano de obra venezolana, tuve la oportunidad de trabajar en bastantes películas, por lo menos unas 6 películas. En una de ellas, que era coproducción mexicano-venezolano, de un cómico venezolano llamado José, mexicano-venezolana, conocí a Mario Mitrotti. Mario, a través de un productor llamado González Izquierdo, que era muy amigo, le dieron la opción. Entonces yo también fui asistente de dirección de la película y trabajamos en esa película de José. Luego seguimos trabajando en otras películas juntos, formamos una especie, nos volvimos muy amigos por la profesión y seguimos trabajando en asistencia de dirección de otras películas como el western Spaghetti que hicimos con Eduardo Mularja. También nos tocó trabajar en películas policíacas, pero sí que me acuerdo mucho de la película de Eduardo Mularja, que era un western Spaghetti hecho en Venezuela. Ahí nació una gran amistad con Mario, que se prolongaría pues hasta hoy, por toda la vida, y todo en función de la historia del cine y toda la vida que sigue después, tanto Mario como mía, que vendrá después, cómo nos casamos aquí, y cómo fue todo alrededor del cine, pues te lo iré contando después. Pero me gustaría que profundizaras más en la experiencia de esos trabajos de producción, cómo fue, Bueno, de dirección. Sí. Te aclaro, yo hice asistencia de producción en la película Estofado a la Caribe, pero no era lo mío. Pero me metí al mundo del cine, para mí era una maravilla estar ahí entre la industria francesa. Pero después sí pasé a lo que yo quería, que era asistencia de dirección. Ya había hecho La Paga,
Entonces, pero la gran producción que significaban estas películas europeas, para mí fue una escuela impresionante práctica, porque muchas veces uno sale de la universidad a estudiar cine y no tiene conocimiento práctico. Aquí me metí a la cocina a practicar, a ver cómo se hacían efectos especiales, todo aquello, cómo se mueven las cámaras, todo ese secreto lo conseguí a través siendo asistencia de dirección de esas películas. Y como te repito, en una de esas conocí a Mario Mitrotti y formamos una dupla que siguió haciendo asistencia de dirección de varias películas en Venezuela.